darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento y Entrenamiento en Comunicación y Relacionamiento Aplicado, con la temática titulada Vence el mito de la separación. Reflexiones acerca de los vínculos que facilitan interacciones significativas. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Ivette Consuelo Hernández Avendaño. Ella es fonoaudióloga, máster en comportamiento no verbal y detención de la mentira, con experiencia de más de 20 años como consultora en comunicación, preparando a líderes políticos y empresariales para lograr desempeños de alto nivel ante audiencias y medios de comunicación. Doctora Ivette, muy buenos días y bienvenida. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola a todos. Muchas gracias a todos y todas por acompañarme aquí virtualmente y gracias a ti Paola y al ingeniero Fernando por colaborar en esta conferencia. Muchas gracias, doctora. Bueno, siendo así, vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. René Descartes promovió A. Solo la razón es absolutamente confiable. B. La unión hace la fuerza. C. La inteligencia emocional. Tendremos 15 segundos para responder la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A. Solo la razón es absolutamente confiable, 41%. B. La unión hace la fuerza, 28%. C. La inteligencia emocional, 30%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Una demostración de que estamos conectados es A. Las neuronas espejo. B. Los actos espontáneos de heroísmo. C. A y B son verdaderas. Daremos 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la segunda pregunta. A. Las neuronas espejo, 28%. B. Los actos espontáneos de heroísmo, 10%. C. A y B son verdaderas, 62%. Continuamos con nuestra tercera pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuál afirmación es falsa? A.
Somos seres integrales. B, la cooperación es algo natural. C, no podemos unir profesión, pasión y propósito. 15 segundos para responder la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, somos seres integrales, 14%. B, la cooperación es algo natural, 37%. C, no podemos unir profesión, pasión, propósito, 49%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos paso a nuestra experta, la doctora Ivette. Muchísimas gracias, Paola. Entonces, voy a permitirme devolverme algo acá que se me había olvidado mencionar. Estamos en nuestra penúltima conferencia de las 15 acciones educativas que empezamos en marzo. Esta es la penúltima. Ya ahorita en diciembre vendrá nuestra última y empezaremos con nuestras novenas, los buñuelos, algo tan colombiano que a mí siempre me emociona todo esto tan nuestro. Entonces, vamos con nuestra frase mantra, que siempre digo que James siempre nos da una frase que durante todo el año nos inspira, y la de este año, que es frase de Nelson Mandela, resalta la importancia de la educación y es definitivamente el vehículo más importante para el progreso y para el cambio. Por eso, Positiva le ha apostado a esto siempre, y Posipedia, no me canso de decirlo, es la herramienta virtual, la enciclopedia virtual más completa de Sudamérica. Y este va a ser nuestro paseo, nuestra tabla de contenidos hoy. Primero, en el primer momento, vamos a ver cómo estamos fragmentados, como una película que hubo muy buena por ahí. Segundo, en el segundo momento vamos a revisar la cooperación versus competición, y en nuestro último momento demostraremos por qué somos seres integrales y cómo esto puede llevarnos a relaciones muchísimo mejor, a sociedades muchísimo más armónicas y a vidas muchísimo más satisfactorias. ¿Cuál es nuestro objetivo general? Revisar, cuestionar y reflexionar sobre las teorías y mitos que han regido nuestras interacciones. Vamos con nuestro primer momento, y es cómo estamos fragmentados. Me encantó esta obra del artista y fotógrafa italiana Micaela Latanzio, Micaela Latanzio, y vi varios cuadros de ella que encontré en Google buscando para esta conferencia. Me fascinó, y parte de lo que decía es que el artista quiere resaltar cómo tenemos tanto sufrimiento porque hemos fragmentado nuestra vida con el otro, con nuestros entornos, con nuestros propios deseos, con nuestro ser integral, con lo que nos hace auténticamente humanos. Nos hemos fragmentado, y su obra está muy dedicada a eso. Hay también, por ejemplo, hombre y mujer totalmente fragmentados, y las danzas actuales, la danza contemporánea habla mucho de esa sensación de vacío, fragmentación y dolor que viven las sociedades actuales. Y a mí se me ha ocurrido que tenemos, o he hablado de 5 mitos de separación. Puede haber más, puedo estar equivocada en esto. Es mi apuesta. Me puse a revisar para esta conferencia y dije, bueno, voy a clasificar para hacer esto mucho más entendible. Y aclaro, esto es una ocurrencia mía, no puedo decir ni que esté demostrado, ni una ocurrencia de lo que he leído. Leí mucho para esta conferencia. Les cuento que llevo 2 semanas estudiando profundamente diferentes textos, oyendo videos, audios, para realizar esta conferencia, y sobre todo para sentir que lo estoy haciendo de una manera responsable. No es algo específicamente de mi campo profesional como consultora en comunicación oral y desempeño ante medios, pero sí es algo que está plenamente relacionado con la comunicación, como es la interacción, y por supuesto que tiene que ver con esta comunidad. Así que, como digo, yo me di el palazo de irme a un campo que no manejo del todo, que creo que es más campo de los sociólogos, los antropólogos, los biólogos y por supuesto los psicólogos, pero quise hacer esta aproximación desde esta fonoaudióloga que fue actriz
y bailarina de ballet y que ahora es consultora en comunicación para poder aportar en el sentido de nuestras mejores interacciones. El mito número 1 considero que estamos viviendo es la separación del uno y la naturaleza y el entorno. Es como que nosotros somos uno, la naturaleza es otra y el entorno es otra. Ayer estaba en Montería, amo Montería, y ay, me atienden tan lindo y me llenaron de regalitos y estuvimos 8 horas con las personas y vimos folclore también, nos llevaron la persona que organizó eso, la doctora Sandra Martínez. Fue muy rico y toda la gente allá, la doctora Sujei, totalmente metida por parte de Positiva en que todo el evento saliera muy bien. La gente absolutamente maravillosa. Y una de las personas me decía, qué triste, aquí hay una quebrada que es bellísima y sin embargo es muy doloroso ver cómo tiran colchones, animales muertos, todo. Es como si no nos diéramos cuenta, decía esta mujer, que somos uno con la naturaleza y ahora que estamos teniendo inundaciones y ahora no podemos aprovechar esa agua porque se nos ha olvidado que estamos unidos a ellos. Y esto tiene mucho que ver. Entonces, uno, miren esa implicación de esa palabra, uno, lo demás allá afuera. Y parece que a veces no tenemos que ver con la naturaleza ni con los animales y llegamos a estas crueldades de la separación. El segundo mito que se me ocurre es la separación cuerpo, mente, espíritu. El tercero, la separación vida personal y aparte vida laboral. En la casa y en la vida privada eres uno y en la parte laboral otra. Y he oído mucho la afirmación de hay gente que es luz en la empresa y oscuridad en la casa, que alguien de la empresa dice, tu mamá o tu papá son tan fantásticos y los hijos dicen, ¿de verdad? El mito número 4, separación entre o separación del yo, ahí me faltó una del yo del otro, o sea, estamos separados entre el yo y el otro, y no, me faltó fue el entre, separación entre el yo y el otro, es el siguiente mito, y el mito 5, separación, yo digo la separación de las 3 P, pasión, propósito, profesión. Vamos a ir develando varios de estos mitos y nos vamos entonces a la época de la revolución científica. Y definitivamente la revolución científica nos llevó en una marcha absolutamente fuerte que sigue rigiendo nuestra vida, una atomización de nosotros, entre nosotros también y con la naturaleza y la forma como concebimos el mundo. En ese momento, por muchos factores, la ciencia estaba haciendo esfuerzos increíbles, pero muchos de estos grandes sabios, de estos maravillosos sabios, tenían que hacer esto a escondidas porque las persecuciones religiosas no les dejaban, por ejemplo, analizar cadáveres, porque, por ejemplo, Descartes, donde él hubiera dicho que estaba estudiando el alma, la mente, el espíritu, más o menos lo mandan a matar. Entonces él concilió algo. Bueno, ustedes los de las iglesias, ustedes los que manejan el liderazgo religioso y el poderío religioso, encárguense de la mente un poco, pero sobre todo encárguense del espíritu, yo me encargo del cuerpo. Y vino todo ese materialismo y separación, en cierto modo, por la cantidad de enfrentamientos, mitos y paradigmas religiosos tan fuertes y si uno decía algo, pues a la horca, a la hoguera, en fin. En ese momento los científicos vieron el universo y no lograron comprender la totalidad del universo o el universo como una totalidad específicamente, sino creyeron que para entender esa totalidad había que estudiar por separado los componentes individuales y se logró muchísimo. Y tenemos en este momento muchas de esas investigaciones, no podría uno deplorarla, ha habido modificaciones sobre ellas, pero fueron estos padres que nos llevaron a comprender más el mundo y no tenían otra opción en ese momento, por lo menos en Occidente, porque hay investigaciones de Oriente y hay investigaciones, por ejemplo, rusas de la misma época de Descartes, por ejemplo, que
apuntaban a otra cosa, pero nuestra mirada occidental fue el componente individual para llegar a la totalidad y eso nos fue fragmentando. Miren cómo estudiábamos y empezaron con el átomo, por ejemplo, y átomos, y luego pensaban que la partícula más pequeña era el átomo, pero luego creyeron que era otra partícula, y a este punto toda la revolución de la física cuántica está diciendo no somos partículas. Es más, si seguimos buscando partícula, y siguen buscando la partícula de Dios, como la llaman, y ven que cada vez que fragmentan más, la física les sale con algo, nuestra propia naturaleza, y están entendiendo que más que una partícula es una unidad, y es una unidad, una totalidad, que además cambia según el ojo del observador. Parece que la materia y lo que no vemos de la materia cambia según quien la observe, y eso ha llevado a una cantidad de estudios que en este momento están revolucionando, pero aún nuestra educación, nuestro pensamiento y en esa medida nuestro relacionamiento es absoluta, o más bien no absolutamente diría ahora, pero predominantemente conceptual, predominantemente materialista, predominantemente individualista. Y esta fue uno de estos grandes sabios y como les digo, pues no le quedaba otra opción que dedicarse a lo material, que era el campo donde podía él entrar con la ciencia, lo demás era prohibido. Y René Descartes empieza con todo su método que ha regido nuestra ciencia, nuestra filosofía en el occidente y que se llamó el discurso del método, pero que en la traducción original en francés sería algo como el discurso del método, para conducir bien la propia razón y buscar la verdad en las ciencias. Es decir, lo espiritual no era campo de las ciencias. Lo mental, había mucho mito porque entonces acusaban trastornos mentales con posesiones demoníacas, así que se podían meter por ahí. Y esa fue su principal obra y que nos llevó a muchos avances y también, al parecer, a muchas confusiones. De hecho, hay un libro genial de Antonio Damasio que se llama El error de Descartes. Ahora, hay que ver la época que se vivía, 1596-1650, y esa frase célebre de René Descartes, pienso, luego existo, nos llevó a la concepción que ha regido mucho nuestra educación y las empresas, en que solo la razón es absolutamente confiable, pero los estudios de neurofisiología cada vez demuestran que tenemos la razón y la usamos generalmente para justificar nuestras decisiones emocionales y que la gente actúa más llevada por la emoción que por la razón, que nuestros neurotransmisores hacen más juegos sobre las áreas cognitivas en el cerebro guiados por emociones y sensaciones, más que la razón, sin despreciar la razón, la cual es muy necesaria, pero no era lo único. Y por eso en el año 95 esto empieza a dar un cambio cuando por primera vez Daniel Goleman acuña, psicólogo norteamericano, acuña la expresión inteligencia emocional y saca a luz investigaciones que ya venían haciéndose mucho antes. Incluso Howard Gardner había revolucionado con mostrar que había en ese momento 7 inteligencias paralelas, luego muestra más, y de ahí salió un libro de Edgar de Bono, 7 sombreros para pensar, y se empezó a ver la inteligencia no solamente como algo racional, razonable, cognitivo, sino que se empezó a ver varias formas de concebir la inteligencia del ser humano y de aproximarse al concepto inteligencia. Y entonces es cuando Daniel Goleman en el 95 publica Inteligencia Emocional y fue el bestseller y cambió la manera de relacionarnos. Sin embargo, aún yo voy a las empresas, aún me relaciono con ejecutivos plenamente conceptuales y es muy común oír cosas como esto y que a mí a veces me toca controlarme un poquito. Habilidades blandas, como la comunicación y esas cosas de relacionamiento y motivación. Y miren la manito, ¿no? O dicen, eso es asunto de mujeres, toda esa parte emocional. Todavía nos dio muy duro, la ciencia nos dio muy duro a las mujeres porque consideran que eso de las emociones y esas bobadas, esas ínfimas bobadas, no tenían razón de ser. Lo que nos hacía humanos y sobre todo hombres con autoridad era la razón.
y las mujeres tuvieron mucha dificultad para acercarse a la ciencia, al arte, mejor dicho, para acercarse a situaciones que la hicieran destacarse en la vida, fueron perseguidas, acusadas de brujas, en fin. Entonces, es todo un lastre en esta historia, pero ya está demostrado, y lo escribe también Daniel Goleman ya en este siglo, en un libro que se llama Líderes. Dice, se contrata un alto ejecutivo por las habilidades específicas y los talentos que posee en función del cargo para el que fue contratado, y se le despide poco después por su falta de inteligencia emocional. Entonces, no es de poca monta, y por eso ya en varias universidades no se habla de habilidades blandas, sino de habilidades de poder, porque están mostrando lo importante que es para un líder tener empoderamiento, pero también ser empático. A mí me encanta hablar de las dos M del liderazgo: empoderamiento, empatía. Y por ese momento, con toda la revolución científica, también está en el año 1800, entre el año, bueno, porque Charles Darwin, que nació en el 809 y murió en el 882, es decir, en el siglo XIX, la teoría de Darwin revolucionó, y al día de hoy hay mucha gente totalmente casada con la teoría evolucionista de Darwin, y es maravilloso. El estudio de este biólogo es maravilloso. No obstante, pues era la forma de aproximarse, y está muy revaluada, muy revaluada. Hay estudios muy poderosos que echan por tierra las afirmaciones esenciales de Darwin. Y entonces Darwin habla de la selección natural y dice que es la base de todo cambio evolutivo. Y entonces viene la ley del más fuerte: el pez grande se come al pez pequeño, y todo esto, la sobrevivencia del solo del más fuerte. Y Darwin afirmaba que la selección natural es el proceso a través del cual los organismos mejor adaptados desplazan a los menos adaptados mediante la acumulación lenta de cambios genéticos favorables en la población a lo largo de las generaciones. Ahora, ya en este siglo, bueno, esto fue publicado realmente por los años 80, 90, pero ya estamos hablando de esta época contemporánea, no de este siglo, sino de esta época contemporánea. Richard Dawkins, muy basado en las teorías de Darwin, publica un libro muy interesante desde el punto de vista genético, pero que ahora se está reevaluando. Ahora hay muchos estudios sobre la epigenética. En ese momento se creía que lo más importante era la información que había en los genes, y que esto era absolutamente biológico y programado como especie. Ahora se ha encontrado que el ADN se modifica mucho por nuestras interacciones cuando estamos siendo formados en el vientre. No solo es la carga que hay hereditaria, sino que hay una cantidad de interacciones del medio ambiente que van influyendo sobre esos genes, y que la célula, su mayor fuerza no está en el núcleo, sino en la membrana de la célula. Por eso se habla de la epigenética, y se está demostrando que nuestra interacción con otros y con el medio ambiente cambia la dinámica de los genes. O sea, no es solo la biología. Sin embargo, en ese momento, Richard Dawkins afirma encontrar el gen egoísta, y parte de sus afirmaciones la resumo en esta frase. Dice: somos máquinas de supervivencia. Para mí no, pues lo leí, me pareció interesante, pero me chocaron la mayoría de frases. Somos máquinas de supervivencia, autómatas programados a ciegas con el fin de perpetuar la existencia de los egoístas genes que albergamos en nuestras células. Y entonces, toda esta concepción mecanicista del universo, ¿en qué derivó? En la idea de que somos depredadores, y este ser un depredador ha impregnado nuestro día a día, y nos ha llevado a vernos como unas máquinas con piezas que nos separan uno del otro, y que podemos ser desechables, y que los que tienen las piezas más defectuosas por naturaleza no pueden sobrevivir en esta vida. Y pues bueno, muchas de esas teorías alimentaron corrientes tan horribles como fue el nazismo. No hablo de que estos científicos hayan promovido eso, sino concepciones absolutamente bizarras de estas investigaciones. ¿Y a qué nos ha llevado a eso? A una lucha individual y solitaria,
una competición en la que cada uno va por lo suyo, más bobo el último y todo este tipo de cosas que decimos aquí con la ley de la papaya, que me pareció horrible, la ley del más vivo, que el vivo vive del bobo, entonces cosas que son absolutamente dolorosas y que somos tan miopes que si pensamos que hacerle daño al otro no va a revertirse contra nosotros, hacerle daño a la naturaleza, a los animales, no va a revertirse contra nosotros. Miren, desde los años 90 principalmente se ha venido insistiendo, prácticamente desde el 94, 95, ha venido insistiéndose mucho en que estamos más hechos para la unidad y con demostraciones científicas muy fuertes. Sin embargo, les digo una cosa, estamos empezando a ver y estamos cortos en todo lo que la pandemia hizo. Me decía hace poco, estuve hablando con un científico francés, un hombre que se dedica a la ciencia, me lo encontré en un paseo que hice y estaba ahí también un profesor de la Universidad Nacional y nos pusimos a hablar acerca de la pandemia. Y el francés me decía, en Italia, en Francia, en España, lo vivimos duro, pero no estuvimos encerrados más de 8 meses. Ustedes en Colombia estuvieron más de 1 año encerrados y eso, incluso hubo ciudades de Europa que a los 6 meses se dieron cuenta que estaba haciendo más daño y que habíamos cometido un gran error al aislarnos, porque era mejor unirnos y que se hubiera creado un sistema inmunológico, por lo que llaman el contagio de rebaño, el crear la inmunidad de rebaño, pero que el separarnos nos hizo mucho daño e hizo que la pandemia estuviera circulando durante tanto tiempo y matara a más personas de las que se hubiera podido hacer si hubiéramos tenido contagio de rebaño, pero que peor que eso, todo lo que nos ha llevado el aislamiento nos ha llevado a trastornos mentales y de la personalidad y sobre todo a tergiversación en las interacciones que está haciendo que nos comamos este cuento aún más duro, que somos seres depredadores, que cada uno debe ir por lo suyo y que esta vida es una lucha individual y solitaria. Después de la pandemia y se están viendo ya el índice de suicidios, de depresión y de ansiedad está siendo rampante. ¿Y cuál es muchas de las razones que dicen que nos fuimos en un momento que estábamos empezando a tener unión, conciencia de unión, volvimos a la competición, a la separación, a la soledad? En algún momento estuve en la JEP, bueno, trabajo todavía con la JEP, pero fue un evento de mujeres víctimas de violencia sexual. Había mujeres de todo el país, dolorosísimo, violencia sexual, pero las cosas más aberrantes en el marco del conflicto armado en Colombia. Cuando yo oí esas historias, le di razón a una afirmación que en su momento hizo el Papa Juan Pablo II cuando vino a Colombia y dijo: Colombia no es un país violento, Colombia es un país moralmente enfermo. Y cuando yo oía esto, dolía mucho. Y trajeron lo correspondiente al taita indígena, a la mama indígena, pero tenía un nombre, no recuerdo, era de los indígenas del Cauca, y esta mujer sabia que no hablaba nuestro idioma, tenía su dialecto maravillosamente, muy callada, muy tranquila, muy ponderada, formada en el dolor, el desplazamiento y el hambre. Ella allí sentada comenzó a decirnos palabras sabias en su idioma y una traductora de su tribu nos iba diciendo. Y en esencia ella dijo: toda la violencia es porque no nos damos cuenta que somos uno y que somos uno con la naturaleza y que somos uno entre nosotros. Y mientras el hombre y la mujer, ¿no?, sigan dañando la tierra, mientras sigan violentando la tierra, las violaciones hacia las mujeres serán peores. Las violaciones hacia las mujeres, la violación sexual va a aumentar más, el abuso a la mujer, porque cada vez violentamos más la tierra, y la mujer y la tierra son la misma cosa, son procreación, son engendrar, son protección y hogar, y estamos haciendo de nuestro hogar, de la tierra, algo que violentamos, y por eso el abuso hacia la mujer. Me dejó absolutamente pues impactada, y cuando ahora que estaba haciendo las investigaciones, los estudios sobre nuestra unidad con el otro, con la tierra, con los animales,
son contundentes con investigaciones bastante sustentadas. Ahora entremos en esa idea de competición o cooperación, porque según las teorías que nos han fragmentado, que aportaron maravillosamente en muchos aspectos, pero en otros no, nos hablan más, como ven en el libro del gen egoísta, de la competición, la ley del más fuerte, pero investigaciones actuales muestran que es más la cooperación y que eso fue lo que nos hizo mucho daño en la pandemia, pero a la vez durante la pandemia se vieron actos de heroísmo y de cooperación maravillosos, y ya lo vimos en una conferencia que tuvimos al respecto sobre la virtualidad y lo que fue el estar separados de tocarnos. Fueron 2 conferencias. Entonces, me remito a esto que era por la misma época de Darwin. En la misma época de Darwin, pero en Rusia, Piotr Alexeyevich Kropotkin, que es más conocido acá como Pedro Kropotkin, habló y sacó un muy buen tratado en ese momento, y en ese momento él contradijo la ley, la teoría de Darwin, y él sacó la teoría del apoyo mutuo. No tuvo éxito y no fue muy conocido acá. En Rusia sí alcanzó a tener relativo éxito, y él hablaba de que la lucha fundamental por la existencia tiene que ver con superar los elementos hostiles del medio ambiente. Por tanto, los animales, él estudiaba mucho esto también de los animales como Darwin, los animales suman sus fuerzas y cooperan entre sí en esa lucha. ¿Y qué decía él? Que la selección natural no favorecía al más fuerte, sino que la selección natural favorece la cooperación, no la competición. Bueno, los estudios actuales demuestran que este hombre estaba en lo cierto. Y estas fotografías que ustedes pueden encontrar en Google son impactantes, y son fotografías de videos, están los videos, y cómo se ven, como, tal como dijo el autor ruso, que nos favorece, los animales se unen, y animales que no tienen que ver con eso, con esas especies, animales se unen y se apoyan, y miren la cantidad de animales. Ese perro, uno diría, ese león se lo devora como un pasaboca. Miren la cooperación entre ellos y cómo se ayudan. Un león que estaba muy deprimido, y ese perrito lo sacó de la depresión en el zoológico, y los más grandes amigos. Miren cómo esa paloma vino de manera natural a proteger a ese bebé chimpancé que quedó abandonado, pues por lo depredadores que hemos sido los hombres con la naturaleza, y encontraron cómo la paloma estaba protegiendo a ese bebé chimpancé que lo adoptó, y él lo consideraba su mamá, algo casi que uno no podría explicar. Cómo este elefante salvó a este perrito de ahogarse, y luego hay varias fotos y videos de ellos como los mejores amigos, cómo comparten en un hogar y hasta en la televisión juntos, la lechuza y el perro. Y en un zoológico de estos que son abiertos, hubo una gran relación de amistad y no se separaban, este avestruz con la jirafa, algo que contradice totalmente estas leyes de la selección natural como una competición entre los más fuertes. Y se han visto también casos como el que vimos de la paloma con el simio, de altruismo muy extremo, en la que los animales adoptan a otros de una especie distinta y que se los podría devorar, como es el caso de este chimpancé que adoptó a este tigrillo y que creció y siguieron siendo tan unidos, y el tigrillo lo seguía considerando como su cuidador, como su protector, como su figura paterna o materna. También se vio el caso de una gallina que estos perritos llegaron muy pequeñitos a un hogar, los separaron de su mamá, y la gallina los vio tan tristes y llorando por el frío, y ella se vino a calentarlos y a cuidarlos como si fueran sus pollitos. Y el caso de este chimpancé que estaba muy triste, y un perro que también estaba en la misma situación, los pusieron juntos, chimpancé no, perdón, gorila, los pusieron juntos, y ambos se acompañaron mutuamente y se ayudaron. Este es un libro muy interesante. El libro es denso de leer porque es investigación tras investigación, comprobación tras comprobación. En el momento en que uno se agota un poco, es un libro para leer despacio,
La primera vez que yo lo leí me quise devorarlo de una y de verdad que sentí que me quemaban las neuronas porque son muchísimas investigaciones, muchísimos datos, pero el libro es una gran herramienta para tener bases sólidas de investigaciones de científicos muy renombrados del mundo que han encontrado y echan abajo la teoría del gen egoísta y la teoría de la supervivencia del más fuerte. Y tomo algo de lo que dice esta científica, la doctora Lynn McTaggart, que dice, a nivel más elemental, todos estamos inevitablemente conectados, desde las células a las sociedades. Y más adelante, la doctora McTaggart dice, el deseo de ayudar a los demás es tan necesario que al satisfacerlo experimentamos uno de los mayores placeres, placeres que son tan gratificantes como la comida o el sexo. Y ella sigue diciendo, los últimos descubrimientos en biología general, física, zoología, psicología, mire, saca autores en todas estas áreas, botánica, antropología, astronomía, cronobiología e historia cultural, evidencian que la naturaleza esencial de la humanidad es la unión, la comunión. Las sociedades que han comprendido esto, y aquí trae sociedades como estos indígenas de los que les hablaba de muchas partes del mundo, como ciertas culturas de China, como ciertas culturas orientales, como ciertas culturas en África que han comprendido esto. Y dice, en estas culturas lo que han encontrado antropólogos, biólogos, etólogos, historiadores culturales, es que las culturas que han elegido una forma de, han elegido esto, la unión, han comprendido esto, han elegido una forma de vivir más auténtica, que se corresponde más con quien en verdad somos, mucho más genuino, muchos más auténticos, y como consecuencia son sociedades más armónicas, más felices, se han encontrado para impacto de los que los han estudiado, que tienen un índice de divorcios más bajos, tienen menos niños con problemas y tienen tasas menores de criminalidad y violencia. Son comunidades más fuertes. De hecho, se estudió que varias de ellas han tenido tragedias, desplazamientos, pero que esa unión los ha hecho tener una resiliencia sin que haya tantos daños psicológicos, psicobiológicos, como si han tenido otras culturas que promueven más la separación. Y continuando con lo que investigué al respecto, encontré que varios estudios científicos están revelando que la necesidad de pertenecer, la calidad del vínculo social, es decir, nuestras interacciones, es fundamental para la supervivencia. No en balde, los antiguos, nuestros ancestros, en la época de las cavernas y un poquito más adelante, el peor castigo que le hacían a una persona era separarla, era el aislamiento, el separarla de la tribu. Y si ustedes recuerdan en la historia bíblica, cuando Caín mata a Abel, lo echan. Y entonces hay una parte de la Biblia que dice que ese hombre que quedó desterrado de la tribu, Dios mandó protegerlo porque dijo, si no, él muere, y puso como un letrero o algo así, no recuerdo muy bien, que decía que quien matara a Caín sería 3 veces maldito. Entonces nadie lo tocaba, estuvo errante, pero tenía una protección porque si no, ahí desaparece. Y una larga serie de trabajos de investigación han revelado que la raíz del estrés y en última instancia de la enfermedad, Harvard está revelando que 76% a 80% de las enfermedades actuales son por el estrés. Por eso le han dado ya mucha importancia a esto. Y dicen que el sentimiento de aislamiento da mucho estrés y su aspecto más letal parece ser nuestra actual tendencia a vivir enfrentados unos a otros. Es decir, eso es lo que más estrés nos causa, porque va contra nuestra naturaleza de pertenecer y nos lleva a estados de estrés que terminan estados de mucha patología psicobiológica y que son la causa de muchos de los elementos que actualmente estamos viviendo. Y apoya el que fuimos hechos para unirnos, no para competirnos, los descubrimientos de las neuronas espejo que hizo Rizzolatti y sobre los cuales han hecho muchas investigaciones, y lo que demuestran es que nuestro cerebro está lleno sobre todo en las áreas frontales y parietales, de neuronas que hacen que nos unamos, que comprendamos al otro, que interactuemos, y las han llamado las neuronas de la empatía. Son los que nos llevan a comprender la situación del otro y en ciertos casos ponernos en su lugar. Pero también
grandes tragedias han demostrado en la humanidad que desconocidos han muerto por otro, que desconocidos han arriesgado sus vidas por totalmente extraños. Tragedias de aviones, tragedias como fue lo del septiembre 11, que dejó héroes anónimos entre personas espontáneas, socorristas, bomberos, policías que arriesgaron su vida y alcanzaron a salvar a personas, pero ellos murieron aplastados, o también en accidentes aéreos. Hay historias muy interesantes. Yo una vez vi en la Caracas, hace como unos 12 años, 11 años, se estaba prendiendo un bus en la 73 con Caracas, un Transmilenio, y me impactó porque a esa hora incluso una persona estaba viendo su ferretería y sacaron, esto eran como las 7 de la mañana, y sacaron extintores y comenzaban a jalar, y otras personas con piedras, con palos, tratando de romper los vidrios, y abrieron a la fuerza una de las puertas del Transmilenio, y la gente metiéndose, y el bus estaba prendiendo, y la gente metiéndose a sacar a toda la gente que estaba allí aterrorizada, desconocidos completamente. Pero, y eso que somos, de acuerdo con el Papa anterior, un país moralmente enfermo, pero allí vi ese acto de heroísmo y me acuerdo que me fui tan conmovida, iba a dictar clase y me fui absolutamente acariciada por ver todas estas personas que estaban allí arriesgando sus vidas para ayudar a otros. Voy a pasar las preguntas por el tiempo, las voy a dejar para el final y vamos como con la demostración de que somos seres integrales. Y esto lo saqué de una página que ven ustedes allí referenciadas, tiene varios aportes interesantes. El ser humano es la unidad del cuerpo, la mente y el espíritu. Sin embargo, nos han fragmentado, ¿no? Y un cuerpo sano, demuestran, ayuda a tener una mente sana. Y el espíritu es el que comanda todo esto, nos pone en contacto con nuestra verdadera esencia. Es decir, que el espíritu que nos une a todos, y es lo que se está demostrando, y esto no es algo religioso, es que están empezando a encontrar que hay algo más grande, algunos lo llaman el universo, la totalidad, la fuente, Dios, como quieran, que dice que esa parte que uno tiene de ello es lo que comanda todo, y que desde comprender y tener una paz espiritual, la mente y el cuerpo empiezan a equilibrarse más, y que tener realmente un equilibrio espiritual nos hace sentirnos unidos con todo, con todas las partes de mí, con el otro, con las especies, con la naturaleza, con los objetos. Y dicen que es entonces el espíritu el que nos pone en contacto con nuestra verdadera esencia, nos libera de los condicionamientos y nos permite trascender a un nivel superior a lo que tal vez estamos realmente llamados a hacer. Juan Beristain Hernández, de la Universidad de Veracruz, señaló que quienes poseen personalidades sanas piensan, sienten y actúan de manera coherente, y esto lo hacen gracias a que mantienen un estado de armonía entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Es decir, esta unidad es lo que nos asegura mucho más personalidades sanas. Pero miren que nosotros fragmentamos esto en nuestra vida laboral, incluso a veces en nuestra vida personal, y las patologías mentales son muy fuertes. Ahora, hablemos de esa unidad de las 3P. ¿Es posible unir nuestra pasión, nuestro propósito, nuestra profesión? Yo llegué a Montería antier, llegué en el vuelo de la tarde y me fui a comer con la organizadora de la parte logística que le colaboró a Positiva en la organización del evento allí en Montería. Y esta mujer, Sandra Martínez, me decía, mire, yo soy fisioterapeuta y me especialicé en esto, esto y esto. Pero una de las cosas que más me ha fascinado toda la vida, que me apasiona, es hacer eventos. Me encanta que los detallitos, que el adorno, soy muy buena en lo manual, amo las danzas, amo la gente que hace emprendimientos. Y entonces dije, yo amo el trabajo y me especialicé en riesgos profesionales, en salud y seguridad en el trabajo. Pero dije, ¿cómo uno mi pasión con mi profesión? Y la uní a través de ser organizadora de eventos para las empresas que tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo. Y amo hacer esto, me decía ella. Y me doy cuenta que al final ese es el propósito de mi vida.
Y por eso ayer me vine con eso en la mente y en el avión estaba trabajando eso, que podemos unir nuestra pasión, nuestro propósito y nuestra profesión. Sobre eso hay muchas historias. Yo brevemente les voy a decir que soy fonoaudióloga y me encanta mi profesión, pero estaba muy fragmentada porque creía que mi profesión era lo que debía ser. Mi pasión absoluta era el teatro y la danza clásica, pero el teatro muy mal visto, la danza clásica te daña el cuerpo, no tienes mucho tiempo para ser bailarina clásica, y era muy claro que todos me decían, eso no da plata, y con eso usted no va a lo lograr, dedíquese a su profesión. Y en algún momento decidí que necesitaba mezclar mi pasión, las artes escénicas, con mi profesión, la fonoaudiología, y creé toda esta metodología que ahora ya somos una empresa dedicados a una manera diferente de mirar la comunicación oral, desde las artes escénicas, desde la estrategia periodística y desde la fisiología que enseña la fonoaudiología, que proporciona ese amplio entendimiento de la comunicación. Y de ahí ha salido una empresa que está ayudando a muchos, y cada día que yo hago esto y aquí me encanta porque estoy haciendo el propósito, la función para que yo creo que fui arrojada en este mundo. Entonces, lo que era aparentemente un hobby se volvió en algo que impulsó mi profesión y generó una vocación, un propósito, una misión en mi vida, y me ha dado también, ha sido rentable para mi vida. Y por eso me encantó encontrar esto del doctor Joe Dispenza. Haz aquello que te apasiona hacer. ¿A qué dedicarías tu vida si tuvieras el tiempo y los medios económicos suficientes? Pregunta Dispenza. Cada uno de nosotros posee un talento o cualidad específico, algo para ofrecer a los demás. Si lo rescatamos, nos destacamos. Y él invita, descubre lo que estarías dispuesto a hacer gratis toda tu vida y después conviértelo en una ocupación remunerada de la que puedas vivir. Y la historia de Sandra, lo que yo he vivido y tantas historias que he oído me demuestran que sí es posible unir esas tres P's: propósito, pasión y el propósito, la pasión y la profesión. Y Joe Dispenza sigue afirmando, tu más singular talento es la expresión de lo que has venido a entregar, tu propósito, de lo que has venido a entregar a los demás, y la herramienta que ha de hacerte prosperar en tu ocupación. Miren la belleza, estos son estudios, el doctor Joe Dispenza ha hecho estudios muy serios al respecto. También me llamó la atención esa fragmentación entre la vida pública y la vida personal. Y la doctora Sigal Barzade murió de 52 años por un cáncer en el cerebro, un glioblastoma. Y ella fue psicóloga, doctora en comportamiento organizacional y relaciones industriales, fue académica e investigadora y fue la pionera sobre el papel de las emociones en las organizaciones, muy basado en todos los estudios que les mencionaba anteriormente. Y ella publicó más de 25 estudios a los que se les atribuye haber ayudado a desmantelar la noción de que las emociones deben ignorarse en el lugar de trabajo. Esta mujer hizo muchísimo y decían que rara vez se encontraba una científica con una mente tan clara, una académica tan rigurosa con un corazón de oro como el que ella tenía. Encontré referencias maravillosas sobre ella y ella habla de muchos elementos de cómo gente malacarosa daña el ambiente de una oficina, y cuando esa gente toma vacaciones o sale de esa empresa, el ambiente cambia. Es decir, el contagio de las emociones tiene todo que ver con el rendimiento empresarial. Así que ahora es el momento de evaluarnos. Vamos entonces a hacer nuestro test otra vez de salida. ¿Te parece, Paola? Listo, doctora. Bueno, sí, señora. Entonces vamos a iniciar con nuestra primera pregunta de este sondeo final. René Descartes promovió: A. Solo la razón es absolutamente confiable. B. La unión hace la fuerza. C. La inteligencia emocional. Tendremos 15 segundos para responder la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A. Solo la razón es absolutamente confiable, 55%. B. La unión hace la fuerza, 21%. C. La inteligencia emocional, 24%.
Doctora Ivette, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Bien, René Descartes fue quien promovió la predominancia de la razón, es decir, que solo podía ser confiable la razón. Nunca promovió la unión y la inteligencia emocional se descubrió muchísimo después y la acuñó el doctor Daniel Goleman en el 95. De hecho, va en contra de la teoría de Descartes, de la razón es la predominante. Aumentamos de 41 a 55%, la correcta era la A. Listo, doctora, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Una demostración de que estamos conectados es A, las neuronas espejo, B, los actos espontáneos de heroísmo, C, A y B son verdaderas. 15 segundos para responder la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A, las neuronas espejo, 15%. B, los actos espontáneos de heroísmo, 4%. C, A y B son verdaderas, 81%. Doctora, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Muy bien, la respuesta correcta era la C. Pasamos de 62% a 81%. Ambas son verdaderas. Muchas gracias, doctora. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuál afirmación es falsa? A, somos seres integrales. B, la cooperación es algo natural. C, no podemos unir profesión, pasión, propósito. 15 segundos para responder la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la tercera pregunta. A, somos seres integrales, 12%. B, la cooperación es algo natural, 22%. C, no podemos unir profesión, pasión, propósito, 66%. Doctora, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? Nos fue muy bien, pasamos, la respuesta correcta era la C, pasamos del 49 al 66%. Acuérdense que ¿cuál era falsa? Y la afirmación de que no podemos unir pasión, propósito, profesión era la falsa. Y Paola, tenemos preguntas porque no me está saliendo aquí en mi pantalla el icono de preguntas. Tenemos preguntas por parte de nuestros asistentes para responder algunas antes de cerrar. Sí, señora. Dice, Por alguna razón no me aparecen. No sé si de pronto quieras que yo te las lea. Por favor, sí, porque no me aparece el icono, no puedo acceder a ellas. Perfecto, doctor. Dice, al respecto del tema y los estudios relacionados con él, con todo respeto los invito a leer la Biblia y de correo con completa, empezando por el Nuevo Testamento y luego el Antiguo Testamento. Un abrazo virtual. Esto fue un comentario que realizó Luz, la señora Luz. Dice, la señora Luz Dari Rosas, ¿tienes alguna red social donde compartes tu conocimiento? Perdóname, ¿cómo? Esta la realiza la señorita Luz Rosas. Luz Dari, obviamente yo respeto todas las, y por eso no trato de que mis inclinaciones religiosas no salgan, pero algo que sí te puedo decir, que si tuviera yo más tiempo, pues no me alcanza, y yo creo que ese va a ser un deseo con el que me voy a morir, publicar un libro sobre neurología y Biblia. Me impacta cómo los conocimientos neurológicos actuales están escritos en la Biblia. Entonces, comparto tu opinión, la celebro profundamente, pero pues no me detengo en ella, es por el respeto a todas las, pues que tenemos positiva, a no tratar de parecer aquí imponiendo algo, pero sí, hay mucho de lo científico que se está descubriendo que estaba escrito en ese libro y también en otros libros de sabiduría espiritual de varias religiones. Bien, ¿hay otro comentario? Un último, no, pues señora. por el tiempo. La última es como que si tienes alguna red social donde puedas compartir tu conocimiento. Ay, tan querida, muchas gracias. Sí, me pueden encontrar en DCA, D de Daniel, C de Coco, A de Ana. Es DCA, Desempeños Comunicativos Auténticos. Entonces, van a encontrarme por DCA Especialistas. DCA Especialistas en todas las redes, Twitter, Instagram, Twitter no uso, mentiras. LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube y por supuesto nuestra página www.dcaespecialistas.com. Gracias por preguntarlo. Ahí pueden encontrar videos buenísimos, muchas guías que
que les van a ayudar o ayudar a sus hijos cuando tienen presentaciones. Somos varios especialistas en comunicación dando tips, videos más largos para ayudarlos. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por al ingeniero Fernando y a ti, Paola, por cubrirnos en esta conferencia. Que tengan un bendecido día. Doctora Ivette, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Tenemos dos grandes acciones educativas para esta semana para invitar a todos nuestros asistentes. La primera, nuestra Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas NSST en Bogotá. Estaremos 27 y 28 de noviembre. Recuerden escaneando el código QR que pueden realizar el registro. La segunda, este 30 y 1 de diciembre estaremos realizando nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención Arauca Más Positiva 2023, que tendrá lugar en el Hotel Verano Plaza. Tendremos una participación de excelentes expertos a nivel nacional, con más de 14 conferencias y diferentes simuladores de realidad virtual, muestras comerciales y múltiples beneficios para los asistentes. Recuerden que estos dos eventos son totalmente gratuitos. Para mayor información y realizar su inscripción pueden escanear el código QR que les aparece en pantalla o comunicarse al correo educa.certificados@positiva.gov.co. A continuación los dejamos con un video de lo que hemos vivido en nuestras diferentes acciones educativas presenciales. Que tengan un muy buen día. Este evento me gustó porque hubo una integración real entre las empresas, los trabajadores y Positiva. Pudimos ver a los trabajadores en otro escenario donde se entregaron totalmente a compartir temas de promoción y prevención. Hemos aprendido las diferentes prevenciones que hay para desenvolvernos en los diferentes ambientes que normalmente en la vida cotidiana estamos. Aprendí sobre el cuerpo de protección, la salud y sobre ser un buen bombero y además que es muy importante. Me gustó todo, cómo ver con los niños estaban compartiendo con sus familias, cómo se integraron, cómo bailaron, cómo brincaron y al final que fue el tema del cuento de cómo quedaron las moralejas de todo lo que hicimos el día de hoy. Me ha encantado poder compartir con mi familia y enseñarles también cómo cuidarse. A Positiva le agradezco enormemente que haya tomado el departamento de Sucre para hacer este evento tan especial, donde compartimos, nos divertimos y sobre todo aprendimos de prevención. Muchas gracias a ARL Positiva Compañía de Seguro, siempre cuidándonos y apoyándonos. Gracias, Positiva. ¡Gracias, Positiva!